el tema de los fideicomisos no financieros mixtos. La causa es Fideicomiso Edificio La Favorita de Rosario, y estamos ante el dictamen de la Procuración General de la Nación, de fecha 14 de julio. Aquí la discusión era qué es lo que en definitiva se grava en el impuesto a las ganancias. La empresa lo que había hecho en este caso de los fideicomisos no financieros mixtos, integrados por fiduciantes beneficiarios residentes en el país y en el exterior en el impuesto a las ganancias, es que en definitiva había aplicado el impuesto exclusivamente sobre los beneficiarios residentes en el exterior, cosa que tuvo la impugnación por parte del Fisco Nacional. Bueno, la conclusión a la cual llega este dictamen, falta el pronunciamiento de la Corte, es que resulta ajustado a derecho que el actor haya liquidado e ingresado el impuesto a las ganancias por las utilidades correspondientes a beneficiarios residentes en el exterior. Es decir, la empresa había considerado el total de utilidades, había excluido a los residentes en el país y por lo tanto quedaría el residual, que son los residentes en el exterior, los cuales lo consideró grabado, y esta parte es la que tuvo la conformidad del dictamen de la Procuración del Tesoro. Uno de los últimos fallos de la Corte que ha tenido realmente una gran repercusión en el derecho tributario, el caso de Molinos Río de la Plata del 2 de septiembre. Se refería a una determinación de oficio que había hecho el fisco, el impuesto a las ganancias, en razón de la utilización de la plataforma de inversiones de Chile sin sustancia económica o propósito del negocio, con lo cual importaría un abuso de derecho y desde ese punto de vista calculó el impuesto a las ganancias. Vamos a recordar en los hechos que aquí habían empresas de Perú, empresas de Uruguay, que en definitiva los dividendos los terminaba transfiriendo a Molinos, pero como consecuencia de una norma de la República Hermana de Chile, de estas plataformas, se rediseñó el sistema tributario, la planificación tributaria, y desde este punto de vista apareció en el medio esta plataforma chilena que recibía en definitiva los dividendos de Perú y de Uruguay. De esta forma, y por aplicación del convenio chileno, quedaban grabados exclusivamente en Chile, pero a su vez no quedaban alcanzados por el impuesto a la renta en Chile por el hecho de justamente de la norma del convenio de doble imposición, y de esta forma Molinos no tributó en la Argentina el impuesto correspondiente. La posición del Tribunal Fiscal de la Cámara fue a favor de la Dirección General Impositiva, y la Corte ahora termina con el mismo criterio, confirmando el criterio de la instancia anterior. Y lo hace en función de la utilización del criterio de realidad económica. Esta es uno de los casos de la Corte que realmente es de gran interés para las planificaciones futuras. En el caso de Fundación Madre Teresa de Calcuta, la Cámara Federal de Salta tuvo oportunidad de expedirse sobre un caso donde se discutía la procedencia del certificado de la exención subjetiva en el impuesto a las ganancias. Y más allá de los avatares que se terminan discutiendo, el punto en el cual la Cámara Federal de Salta termina concluyendo que correspondía la procedencia de ese certificado de exención es porque en definitiva se había probado que no existió distribución de utilidades entre los socios. Y de este punto de vista, entonces,
la posición fue contraria al interés fiscal. Acá se discute la intervención que podría haber tenido la Inspección General de Personas Jurídicas de Salta, obviamente no en materia de verificación impositiva, que son propias de la AFIP o de la Dirección de Rentas, pero sí en lo que hace a las funciones de registro y de control, que se refieren justamente en lo que hace a la legislación de fondo. Vamos a sostener que esta jurisprudencia está en línea con lo que en su momento habíamos visto con el Círculo Odontológico Santiagueño de Tucumán. En una causa que se discutió en el Tribunal Fiscal de la Sala B, 10 de mayo, Cantizani Osvaldo, el tema en discusión fue el subsidio de compensación no reintegrable para productores de ganado bovino a corral o feedlots. La conclusión del Tribunal Fiscal es que el mismo se encuentra sujeto al impuesto a las ganancias, es decir, aquí se confirma la posición de la AFIP. Y hay un caso que es Casino de Misiones, de la Cámara Federal de la Sala 4, esto es del 12 de agosto. Hay un planteo de inconstitucionalidad por la alícuota diferencial del 41.50 sobre impuesto a las ganancias por rentas derivadas de la explotación de juegos de azar, esta alícuota agravada, diferencial que tiene para este tipo de actividades la ley de impuesto a las ganancias, y aquí la Cámara confirma el pronunciamiento apelado en cuanto había rechazado la declaración de inconstitucionalidad de la tasa del 41.50. La fundamentación de este caso es que los instrumentos probatorios de los que pretende valerse la actora no permiten analizar el impacto del pago del tributo sobre la renta, sobre el patrimonio, ni comportan una demostración concluyente de que la gabela ingresada resultó confiscatorio. Es decir, en un problema, de hecho, en un problema probatorio, se basó la Cámara para en definitiva, no dar cabida a este planteo. Bueno, aquí vamos a ver la Cámara Federal, la Sala 5, 12 de agosto, otro fallo nuevo, Swiss Medical, muy importante, donde se discute la deducción de los gastos en el balance impositivo, el impuesto a las ganancias, respecto de los dividendos como renta no computable. La conclusión que llega la Cámara Federal es que no procede esa deducción. Es decir, aquí se parte de la base que esos dividendos percibidos por la firma actora constituyen rentas grabadas en cabeza del accionista que los percibe, pero como consecuencia de la mecánica de liquidación del impuesto y a los efectos de evitar la doble imposición impositiva, el legislador había optado por categorizarlos como no computables. Y desde este punto de vista, se advirtió irrazonable deducir los gastos en que se hubiese incurrido para la obtención de una ganancia que no era computable por el impuesto. Y esta posición lo hemos señalado en algunos antecedentes anteriores del Tribunal Fiscal, de la Sala B, el caso Telecom y el caso de HSBC, ambos en sentido contrario. Habíamos concluido que esos gastos, esa deducción de gastos era perfectamente deducible del balance impositivo. Como vemos, la Cámara aquí en una posición distinta. En el caso Círculo Médico de Chascomús, el Tribunal Fiscal tiene oportunidad de expedirse sobre la exención del IVA de la entidad gremial, que es de índole profesional, porque los ingresos que en definitiva tuvo el Círculo Médico de parte de los asociados, o sea, de los médicos, estaban destinados, y así se pudo demostrar, al financiamiento de los fines y propósitos del círculo, y por esta razón se llega a la conclusión de la exención en el impuesto al valor agregado.
Hay una causa Neisser SRL del Tribunal Fiscal de la Sala B del 23 de abril, ajustes fiscales en el IVA y en el impuesto a las ganancias por un consignatario comisionista, donde aquí llegamos a tres conclusiones. Primero, se le impugna el crédito fiscal por las operaciones de compra, porque el Tribunal Fiscal llega a la conclusión que el contribuyente no había logrado sustentar la existencia de las operaciones por los medios probatorios idóneos. En segundo lugar, a pesar que esto fue así, llega el Tribunal Fiscal a concluir que corresponde admitir la deducción del gasto en el impuesto a las ganancias. Y esto lo dice ya que, si bien no se había logrado probar que los sujetos mencionados en los comprobantes impugnados eran los verdaderos proveedores, correspondía entonces en función del aporte probatorio de que habían existido los bienes y que por esa razón el impuesto a las ganancias era deducible. Y el tercer ajuste, referido al impuesto a las ganancias, pero ahora en salidas no documentadas, fue confirmado también por el Tribunal Fiscal, porque no se habían probado, fíjense, todos los aspectos de hecho aquí resultan fundamentales, quién eran los reales beneficiarios de los insumos, porque no había sido ni el emisor de las facturas, ni aquel que el actor lo había invocado como real proveedor de los supuestos de bienes, y por esa razón se confirma la determinación en el impuesto a las salidas no documentadas. En el caso Oleaginosa Moreno, la Cámara Federal, la Sala 2, determinó la procedencia del crédito fiscal de IVA en operaciones de comercialización de granos destinados a la operación de exportación. Lo había tildado el fisco como facturas apócrifas, porque para la Cámara se había probado el circuito físico de las mercaderías, esto es, la prueba documental, las facturas, la liquidación de compra, las cartas de porte, los respectivos tickets de balanza, los contratos de compra-venta de cereal intervenidos por la bolsa de cereales, los extractos bancarios, etc. Pero además se consideró la prueba que se había instado en la justicia, en lo penal económico y en la Cámara Federal de Casación Penal, o sea, en el proceso penal. Mediante esos pronunciamientos se había concluido que no se desprendía de las pruebas indicio alguno dirigido a un perjuicio al fisco. Es en base a esto entonces que se confirma esta posición a favor del contribuyente, que dicho sea de paso, está en el mismo sentido de un caso anterior que habíamos también mencionado por esta demostración del circuito físico de la mercadería, en el caso frigorífico Lamar de la Sala 2 de la Cámara de mayo del año 2020, del año pasado. Un caso interesante también, Transauro de la Cámara de Apelaciones de la Sala 3. Esto es una determinación de oficio, se había hecho al contribuyente en el impuesto a las ganancias. El contribuyente no había presentado la declaración jurada de impuesto a las ganancias, pero sí la de impuesto al valor agregado. Como consecuencia de esto, practica una determinación de oficio el fisco, toma los ingresos de esa propia declaración de valor agregado presentado por el contribuyente, y para llegar a la ganancia bruta, determina los gastos en función a índices promedios de actividad. Por otro lado, la pericia que había presentado el contribuyente es que habían computado ingresos en función de los ingresos reales, como eran los sueldos y las cargas sociales, la compra de combustibles, lubricantes, amortizaciones, impuesto a los ingresos brutos, los propios intereses, repuestos materiales y neumáticos. Con lo cual, la Cámara revoca la determinación de oficio por entender procedente la posición del contribuyente en base a la pericia técnica contable. Bueno, hay un caso de medida cautelar,
un caso de compensaciones, esto lo estamos viendo últimamente bastantes, una medida cautelar entonces que solicita al contribuyente, lo que busca es evitar la iniciación de la ejecución fiscal por un rechazo de compensación de un saldo a favor con el impuesto a las salidas no documentadas. Esto es antes de la resolución 4433 y para esta posición la Cámara sostiene que en ese momento se aplicaba la resolución 893 y que la resolución 893 no tenía ninguna norma legal que exceptuaba a las salidas no documentadas para hacer esta compensación. Y es más, que con la modificación, situación actual, de la resolución 4433, que reemplaza a la 893, ahora sí está expresamente prohibida hacer la compensación con salidas no documentadas, pero no antes, y por lo tanto, como esto era una causa anterior, se dispuso la procedencia de la medida cautelar. Hay un caso Corrado de la Cámara Federal donde se dictamina la incompetencia del Tribunal Fiscal en una causa en que se solicita fallar al Tribunal Fiscal sobre la existencia de una doble imposición tributaria y autorizar el recálculo de los montos determinados como consecuencia del efecto inflacionario. Obviamente, no existe un acto administrativo alguno sobre el cual se podía expedir el tribunal y por lo tanto, al no existir ese acto administrativo, el recurso de apelación que se ha presentado justamente no puede tener competencia en el Tribunal Fiscal y así lo determinó la Cámara. Siguen los casos de amparo y también vamos a ver varios, los vimos en reuniones anteriores. En este caso de la Cámara Federal, la Sala 3, el caso de Blick Granos, hay un rechazo de amparo por mora sistémica del IVA, por ser la petición destinada a urgir un pago. Acá recordamos la posición que se viene discutiendo. El recurso de amparo por mora es procedente en la medida que se tienda a finalizar el trámite respecto del cual se ha aprobado una mora importante, fehaciente. Pero cuando la petición está destinada a urgir el pago, esta no es el procedimiento, la acción de amparo. Tenemos que recordar que la Corte, en el caso Comater, en el año 90, ha fijado también su posición en el caso de que el amparo por mora de la administración resultaba improcedente cuando se requiere el pago de las sumas solicitadas porque se está excediendo el propósito del mero trámite que exige estos recursos. Bueno, tenemos luego una revocatoria también de la determinación tributaria por una cuenta bancaria en el exterior donde el recurrente no es titular sino coapoderado. Acá, bueno, se plantea otra vez todo el tema de las nulidades, los cuales fueron todas rechazadas por el Tribunal Fiscal, pero lo importante es que este contribuyente no era titular de la cuenta, sino era un coapoderado. Y entonces, al no ser cotitular de la cuenta, sino el coapoderado, lleva a concluir al Tribunal Fiscal que a tenor del método presuntivo utilizado por el ente fiscal no resulta razonable, obviamente porque no se daría el carácter de contribuyente de este actor. Una interesante medida de la Cámara Federal de Mendoza, el caso de Luchete, viene justamente sobre el tema del aporte solidario. Se otorga la medida cautelar, pero con una condición muy especial. Se otorga solamente respecto de los bienes situados en el exterior, en razón de que respecto de estos bienes se habría cumplimentado el tema de la confiscatoriedad, no así respecto de los bienes del país, donde solo alcanzaba el 66% sobre rentas teóricas. Un caso realmente distinto al que venimos nosotros observando en este sentido.
Y en el caso Vapro del Tribunal Fiscal del 2 de julio, el Tribunal Fiscal dispone que no procede la acción de repetición del impuesto a los bienes personales para el responsable sustituto como administrador fiduciario del fideicomiso. Y esto es porque la posición del Vapro en este punto había sido que no había el carácter de sujeto para la aplicación de este impuesto. Otro tema de nulidades de notificaciones. Hemos también en la reunión anterior charlado sobre este tema, en este caso de la Cámara Federal, Fernández Ramos, se determina la nulidad de la notificación por no haberla hecho en la puerta de domicilio, o sea, el famoso tema de la fijación, como dice la puerta de acceso, como dice la ley de procedimiento tributario. El hecho de no haberlo hecho de esta manera, para la Cámara, está violando el artículo 100 de la ley de procedimiento tributario, el 141 del Código Procesal y el 153 del Reglamento para la ordenación y funcionamiento de la Oficina de Notificaciones, Justicia Nacional y Federal, aprobado por la acordada de la Corte 1980. En un sentido similar, recordamos que también hemos comentado el fallo Aldazábal Cristian de la Sala 5 del año 2009. Y respecto del beneficio para buenos contribuyentes o contribuyentes cumplidores, la Sala 5 de la Cámara de Apelaciones también dictaminó la procedencia de este beneficio para este contribuyente en razón de que había cumplido con los requisitos que legalmente habían previsto el acceso a la justicia. En este caso, por haber cumplido con las obligaciones tributarias del artículo 2014 y 2015 y además haber presentado la declaración de conformidad de los datos del artículo 85 de la ley 27.260. Fíjense, otro caso más de amparo por mora interpuesto por la conclusión del trámite de devolución del IVA, CISA, en este caso es la Cámara de Apelaciones, la Sala 3, que admite en este caso el recurso de amparo. Pero en este caso, ¿por qué? Porque se buscaba la conclusión del trámite de devolución habida cuenta que se había demostrado la mora en el trámite correspondiente. Aquí la conclusión del tribunal es que se ordena a la AFIP para que en el plazo de 30 días concluya el procedimiento correspondiente. Y seguimos con amparo, en este caso otro amparo de la Cámara Federal, el caso Goyaique de la Sala 2, procede también por iguales razones el recurso de amparo. Fíjese que hay varios casos que se dan desde este punto de vista. Y también destacamos este fallo Romano Griselda de la Cámara Federal de Tucumán del 2 de diciembre del 2019 relativo a la procedencia de la activación del QUID y la exclusión de la base de contribuyentes no confiables en el marco de una acción de amparo. Y la posición ha sido en la Cámara de Tucumán que antes de la reforma del año 2018, en realidad de fin de 2017, el tema de la existencia del acto administrativo que funde la medida adoptada por el fisco es condición necesaria y obligatoria bajo pena de arbitrariedad o ilegitimidad por vulneración del debido proceso objetivo y del derecho de defensa. Es de considerar que esta sentencia quedó firme al no de ser declarado admisible el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación. Y en el caso que vemos acá de la Cámara de Posadas, se confirma una medida cautelar solicitada por el contribuyente a través de la cual se suspende la resolución de la AFIP
que había impugnado el domicilio de la actora en la ciudad de Buenos Aires, constituyéndola en Misiones por interpretar que no se habían dado las condiciones para que proceda esa medida. Siguen las medidas cautelares en materia de planificación fiscal, en este caso el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Salta, la resolución del juez federal de Salta, la sala del juez federal 1, 13 de agosto, se otorga la medida cautelar porque, en opinión del juez federal, la resolución general 4838 vulneraría la confidencialidad impuesta al asesor por secreto fiscal. Ya hay varias provincias en este sentido. Se discute también el plazo de prescripción de la acción de repetición de ganancias por no haber aplicado el ajuste por inflación. Aquí, en definitiva, la causa Sterran se termina confirmando la sentencia apelada, porque en realidad no era la idea del contribuyente estar reclamando los anticipos, sino que, en definitiva, esos anticipos previos a la declaración jurada, sino lo que acá se estaba haciendo era reclamar la repetición del impuesto como consecuencia de no haber aplicado el ajuste por inflación. En el caso Fernández Ramos de la Cámara Federal, la Sala 2, se dispone la nulidad de la resolución de exclusión del monotributo, fíjense también, por vicios en la notificación. Y esto está en el mismo sentido que lo que habíamos visto con anterioridad. Un fallo muy importante también para destacar de esta reseña es el fallo Toledo de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, 30 de agosto, declara la inconstitucionalidad de los artículos 21, 24, 63 del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires, referido a responsabilidad solidaria objetiva, porque la responsabilidad objetiva estaría en contra de la norma que proviene de la norma común, que es la ley de sociedades comerciales. Al ser una responsabilidad objetiva y no configurándose las causales exculpatorias, entonces terminó con esta decisión muy importante de la inconstitucionalidad de la tasa. Y en otro caso muy importante de la Corte, caso ESO Petrolera, en la procedencia de la tasa de inspección, seguridad e higiene sobre los ingresos brutos de la totalidad de los municipios de la provincia de Buenos Aires al tener establecimiento en un solo municipio. Acá la municipal lo que había hecho eso era considerar como gravado exclusivamente los ingresos brutos obtenidos en el municipio en el cual se encontraban los establecimientos locales, en contra del criterio de la municipalidad de Quilmes. La Corte termina con esta decisión realmente importantísima, donde de alguna forma se reitera los criterios anteriores de la Corte en materia de lo que es la tasa, de cómo se debe calcular la tasa, aunque es muy importante incorporar que la Corte aparece con un criterio novedoso en lo que hace a la determinación del costo de la tasa, que es no solamente integrado por los costos que están en la municipalidad, que están afectados directamente a la prestación de servicios, sino también al prorrateo de los gastos globales, y esto es un verdadero avance que ha tenido la Corte en esta materia. Muy bien. De respuestas vinculadas a los temas de repetición y devolución de impuestos que vimos hoy. Hay una primera pregunta que está referida a los saldos a favor del contribuyente, el impuesto a las ganancias, en los casos de sentencias de retenciones de jubilaciones. Bueno, acá en los temas de jubilaciones quiero hacer una
una primera aclaración. Cuando el contribuyente demanda a la autoridad fiscal por el tema del impuesto a las ganancias, en realidad lo que está haciendo es recurrir a dos cosas. Por un lado, solicita una medida cautelar para evitar que le sigan reteniendo el impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones, y en segundo lugar, lo que hace es solicitar la devolución de las retenciones ya efectuadas. En este aspecto hemos observado que hay una línea jurisprudencial, yo diría, distinta entre aquellos que están concediendo esta devolución por las retenciones en función de lo que pide el contribuyente y otros en función de los periodos que están prescriptos. Así que, bueno, ahí hay una distinción. Pero cuando llegamos en definitiva a agotar todo el proceso contencioso judicial y el contribuyente tiene una sentencia a su favor, y la sentencia a su favor implica la devolución de las retenciones que se le efectuaron impuesto a las ganancias de jubilaciones, el contribuyente lo que tiene que hacer después es presentar ese pedido de devolución, y con ese pedido de devolución se activa la parte administrativa de devolución. O sea, no juega en forma automática a pesar que tengamos una sentencia firme. Y hay otra pregunta que está vinculada a la problemática que se está observando, y dicho sea de paso, hoy vimos varios antecedentes jurisprudenciales en esa materia, que se refiere a la devolución del IVA sistémico. Ese IVA que había sido retenido, que después pide la devolución el contribuyente, y hoy en la práctica se está observando una demora importante. Es más, en muchos de los casos se activó el pago una vez que el contribuyente presenta el amparo ante el Tribunal Fiscal. Parecería que el fisco no reacciona si no se le presenta el amparo. Y en este sentido, quiero volver a hacer una distinción que hoy la esbozamos cuando presentamos los antecedentes de jurisprudencia. El amparo por mora que se presenta ante el Tribunal Fiscal tiene como objetivo terminar con la mora administrativa. Y por esa razón lo que hace el Tribunal Fiscal es disponer la finalización del trámite administrativo, para lo cual le da una cantidad de días. Pero como hemos señalado, la acción de amparo por mora administrativa no se puede aplicar para obligar al fisco al pago. Esto ya lo hemos señalado, descansa en el antecedente comater de la Corte. Nos preguntan por la repetición de un impuesto que está incluido en el régimen de facilidades de pago. Bueno, en realidad nosotros acá cuando presentamos el tema, dijimos que en estos casos teníamos que analizar si había un plan de facilidades de pago, si había una moratoria, si la norma de origen del régimen de facilidades de pago establecía como requisito que el contribuyente tenía que desistir o no de la acción o derecho, porque si este fuera el caso, el tema queda terminado y no hay la posibilidad de acción de repetición. Es más, el contribuyente renuncia a toda acción y derecho, incluso el de repetición. Pero hay supuestos donde esto no existe. Y esto no existe en los planes de facilidades de pago normalmente que concede la AFIP, o en el caso de moratorias, inclusive cuando no estamos ante una controversia. O sea, si no estamos ante una controversia ni administrativa ni judicial, lo que termina ocurriendo es que el contribuyente, en forma espontánea, rectifica la declaración jurada, determina el mayor impuesto e ingresa en el plan de facilidades de pago. En ese caso no tiene este requisito y por lo tanto no juega a los efectos de la repetición. Pero el aspecto que aquí se estaba preguntando en realidad era otro. Era que para poder iniciar la acción de repetición tenemos que integrar la totalidad del pago. Tenemos que pagar todas las cuotas y una vez integrado
la cantidad de cuotas que integran la totalidad, recién queda el contribuyente habilitado para la acción de repetición. Nos preguntan también en un caso donde hay una inspección, esta inspección termina con un ajuste, este ajuste es aceptado por el contribuyente rectifica la declaración jurada y paga el impuesto resultante. Y después quiere hacer una acción de repetición porque interpreta que en realidad se equivocó en la decisión primera. Y entonces acá la pregunta es, ¿esto es un pago espontáneo o es un pago a requerimiento? Porque en realidad la aceptación de la declaración jurada rectificativa viene como consecuencia de un ajuste fiscal, de una prevista de los inspectores. Bueno, esto también lo hemos señalado en la charla, en realidad es un pago de tipo espontáneo, a pesar de la intervención de los funcionarios. Y es espontáneo porque no existe la determinación de oficio, que en ese caso sí pasaría a ser un pago a requerimiento. Hay otra pregunta que nos hace un contribuyente que inicia una acción de repetición. Esta acción de repetición quedó firme. Esta acción de repetición es a favor del contribuyente. También acá pregunta cómo se hace de ese dinero que le tiene que devolver el fisco. Esto también lo hemos comentado. Requiere en estos casos la presentación de ese pedido de devolución después de la sentencia a favor. En materia de ajustes simétricos, que también lo comentamos en la charla, habíamos comentado que los ajustes simétricos procedían en lo que hace a su alcance en el ámbito de una determinación de oficio o aún en el caso de una verificación fiscal. Pero nos preguntan si el contribuyente puede utilizar directamente la compensación por ajustes simétricos cuando no está ni en una determinación de oficio ni en una verificación fiscal. En realidad, cuando la ley de procedimiento habla de la compensación simétrica, se está refiriendo a la compensación que debe efectuar el fisco con carácter obligatorio, y ese carácter obligatorio se da justamente en la determinación de oficio o en la verificación fiscal. De todas maneras, a pesar que este tema no esté previsto en la ley de procedimiento desde nuestro punto de vista, y así ha funcionado muchas veces en la práctica, el contribuyente puede efectuar esta compensación, porque si el fisco mañana intenta rechazar esa compensación, se va a encontrar justamente que en la verificación aparece la facultad obligatoria, más que la facultad, la obligación de aplicar esa compensación. Bueno, y por último nos preguntan por la devolución del impuesto a los bienes personales de personas humanas. Se presenta el régimen informativo, estamos hablando de la resolución 4815, y el colega que pregunta dice que en general no ha visto respuesta en esta materia. Yo diría que tampoco la he visto, así que estos son uno de los supuestos en donde funciona el régimen, pero todavía no se han concluido, y entonces acá volvemos con qué es lo que puede hacer el contribuyente ante la inactividad fiscal. Bueno, acá lo que tiene que hacer, nuevamente, es ir al Tribunal Fiscal, presentar la acción de amparo para que la AFIP termine el trámite de devolución. Insisto, no el pago, sino el trámite administrativo que después va a dar origen a la transferencia a favor del contribuyente. Muy bien, hasta acá hemos llegado con los temas, con las preguntas, con las respuestas. El agradecimiento, como siempre, a todos ustedes que durante la mañana de hoy nos han acompañado. Ojalá que, bueno, todo este esfuerzo que hemos hecho de la presentación del curso sea útil para todos ustedes, en este momento o con posterioridad, porque como lo decimos, está toda la información para que ustedes en cualquier momento puedan disponer. Nuevamente, el agradecimiento a nuestros sponsors que nos acompañan, el agradecimiento a todo nuestro
equipo técnico, liderado por Vanessa, por Leandro, y una invitación entonces para la próxima reunión en el próximo mes. Cuídense mucho.